Hola, buenas a todos. El día de hoy estaremos resolviendo otro problema de circuito. El problema del día de hoy nos dice que halle la corriente I en el circuito de la figura aplicando el principio de superposición. Tenemos esta corriente, este circuito aquí, que tiene dos fuentes de voltaje, una es 8 voltios y otra es 6, una fuente de corriente de 2 amperios, y nos piden encontrar esta corriente I que viene en esta dirección. Entonces nos los piden resolver mediante el principio de superposición. Si recordamos el principio de superposición, lo que teníamos que hacer era dividir este circuito en circuitos individuales para cada fuente independiente y, e ir encontrando la respuesta para cada uno de esos circuitos de la corriente o lo que estaremos buscando en ese momento, y al final hacer una suma algebraica de todas las corrientes para obtener la corriente I, que sería en este caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar los circuitos para cada una de las fuentes independientes. Empecemos con la fuente de 8 voltios. Vamos a mantener la fuente de 8 voltios y vamos a eliminar la fuente de 6 voltios y la fuente de 2 amperios. Recordemos que para eliminar una fuente de corriente, lo que tenemos que hacer es abrir el circuito donde está la corriente, y para eliminar una fuente de voltaje lo que tenemos que hacer es un corto. Entonces, recordando eso, nos quedaría de la siguiente forma. La fuente de 8 voltios, mantenemos la resistencia tal como están. Aquí donde estaba la fuente de 2 amperios, los abrimos y nos queda así. Y donde está la fuente de 6 voltios, nos queda aquí, hacemos un corto y la eliminamos. Aquí señalizamos la corriente como una corriente I1, ya que recordamos que esta corriente aquí no es exactamente esta corriente del circuito original, sino que la suma de las diferentes corrientes que vamos a ir cortando de los distintos circuitos va a ser la corriente original. Por eso lo señalizamos como I1 para indicar que es distinta de este. Ahora vamos a pasar con el circuito para la fuente de 6 voltios. Igual que anteriormente, para la fuente de corriente abrimos, y para la fuente de voltaje de 8 voltios hacemos un corto y nos queda de la siguiente forma. Nos queda con la fuente de 6 voltios y nos queda prácticamente igual que el circuito anterior, las tres resistencias y la corriente que vamos a buscar. En este caso lo señalizamos como una corriente I2. Por último, vamos a encontrar el circuito para la fuente de 2 amperios. En este caso tenemos que hacer corto para ambas fuentes de voltaje para poder eliminarlas y dejar solo la fuente de corriente de 2 amperios. Nos quedaría así. Nos queda un circuito en el que donde estaban las fuentes de voltaje están en corto. Dejamos la fuente de corriente tal como están. Tenemos nuestras tres resistencias y la corriente que vamos a buscar, que la señalizamos como una I3. Ya con estos tres circuitos podemos proceder a resolver y obtener la corriente para cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hacer es determinar el análisis para la fuente de 8 voltios. Recordamos que nos quedaba este circuito de esta forma para la fuente de 8 voltios, que tenemos estas tres resistencias de serie, y buscamos la corriente I1, que es esta de aquí.
Pero si observamos, esa corriente I1 va a ser la misma que pasa por aquí, que pasa por aquí, pasa por aquí. Es decir, es la misma. Esta corriente I1 es la corriente que pasa por toda la malla. Entonces, al saber eso y ver que estas tres resistencias están en serie, para poder simplificar o hacer más sencillos los cálculos, podemos reducir estas tres resistencias en serie en una sola. ¿Cómo hacemos esto? Pues bastante sencillo, tener resistencia en serie para obtener una resistencia resultante de estas tres. Lo que hacemos es una suma algebraica de las tres resistencias y nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría la fuente de 8 voltios y entonces nos queda la resistencia resultante, que es la suma de 6 más 2 más 8, que nos da igual a 16 ohmios, y la corriente I1, que es el de la malla. Entonces tenemos la corriente I1 para toda esta malla, determinamos la caída de voltaje en esta resistencia, y con esto podemos ya comenzar a resolver este circuito. Entonces, resolviendo la malla, tenemos que la caída de potencial en esta resistencia va a ser la corriente I1 por la resistencia, que es de este caso de 16 ohms. Ya no hay más caída de voltaje en este circuito, por lo cual lo igualamos y observamos que tenemos la fuente de voltaje y vemos que la corriente entra por el lado negativo y sale por el positivo, por lo cual tendrán un valor positivo esta fuente. Logramos 8 voltios. Entonces, ya solo es cuestión de despejar I1. Nos quedaría I1 igual a 8 entre 16. Hacemos esta división y nos queda que I1 es igual a 0,5 amperios. Y esta aquí sería la primera respuesta para este primer circuito. Ahora vamos a determinar la corriente con la fuente de 6 voltios. Recordemos que nos quedaba este circuito con la fuente de 6 voltios, 3 resistencias en serie y la corriente I2. Si observamos bien, este circuito aquí es igual al circuito anterior. En pocas palabras, el análisis va a ser el mismo. La única diferencia es que en este caso estamos haciendo con la fuente de 6 voltios que están a este lado, y anteriormente hicimos el análisis con la fuente de 8 voltios que estaba en este lado. Entonces hacemos como terminamos anteriormente. La corriente que va a pasar por toda la malla es la misma corriente I2 y podemos reducir estas tres resistencias en serie en una sola. Nos queda la corriente I2, la resistencia total, que es de 16 ohms, y la fuente de 6 voltios. Determinamos la dirección de la corriente, determinamos su caída de potencial y ahora procedemos a hacer el análisis de la malla. Tenemos que la caída potencial de esta resistencia va a ser 16 por la corriente I2. No hay más caída de potencial, lo cual lo igualamos a el valor de la fuente. Vemos que la fuente, la corriente entra por su lado positivo y sale por el lado negativo, por lo cual va esta fuente, el valor de esta fuente va a adquirir un valor negativo, no te da igual a menos 6. Entonces, como hicimos anteriormente, despejamos la corriente. En este caso la corriente I2 sería igual a menos 6 entre 16. Hacemos esta división y nos queda que la corriente I2 es igual a menos 0,375 amperios.
Y esta aquí sería la respuesta para la corriente en este circuito. Ya solo nos faltaría determinar la corriente con la fuente de 2 amperios. Recordamos que nos quedó este circuito de esta forma, y entonces la corriente que tenemos que buscar es esta corriente I3. En este caso no podemos hacer lo que hicimos anteriormente de reducir la resistencia a una sola, porque está esta fuente de 2 amperios que molesta aquí, por lo cual tenemos que utilizar un método diferente a los anteriores. En este caso yo decidí hacerlo mediante el método de nodo. Primero determino mi nodo de referencia, que este de aquí abajo, y determino los nodos que voy a utilizar para resolver este circuito. Este nodo de aquí y otro nodo de acá. El primer nodo de aquí le voy a asignar un voltaje V1 y al otro nodo le voy a asignar un voltaje V2. Entonces ya con esto solo tengo que comenzar a determinar las direcciones de las corrientes que entran y salen de los nodos. Para el nodo 1 tendría primero esta corriente que sale desde el nodo V1, pasa por la resistencia 6 ohm y llega al nodo de referencia. Esta otra corriente que sale del nodo V1 pasa por la resistencia de 2 ohm y llega al nodo V2. Y por último esta última corriente que se da debido a la dirección de la corriente de la fuente de 2 amperios. Y ya esas serían las corrientes para este nodo V1. Para el nodo V2 tendríamos primero esta corriente que sale del nodo V2, que pasa por la resistencia de 8 ohms y el nodo de referencia. Si observamos, esta corriente aquí es la misma corriente I3 que vamos a buscar. Tendremos esta otra corriente que sale del nodo V2, pasa por la resistencia de 2 ohms y llega al nodo V1. Y por último sería esta corriente que entra al nodo proveniente de la fuente de 2 amperios. Ya con esto solo nos falta, ya podemos hacer el análisis para cada uno de los nodos. Para el nodo V1 empezamos con esta corriente, que sería la diferencia de potencial V1 menos 0 por el nodo de referencia, pero nos quedaría solo como V1 entre la resistencia de 6 ohms más esta otra corriente que sale del nodo 1, que sería la diferencia de potencial V1 menos V2 entre la resistencia de 2 ohms más esta otra corriente aquí, que sería la corriente de la fuente de 2 amperios, por lo cual nos quedaría igual a 2, digo más 2. Ya como no hay más corrientes que salgan del nodo, lo igualamos, y como observamos no hay corrientes que entren al nodo, por lo cual lo igualamos a 0. Entonces solo tendremos que reducir las fracciones buscando un mínimo común, que sería 6. Multiplicamos todo por 6 y nos queda de la siguiente forma: V1 más 3V1 menos 3V2 más 12 igual a 0. Reducimos términos semejantes y reordenamos y nos queda 4V1 menos 3V2 igual a menos 12, y esta de aquí sería la primera ecuación para este circuito. Ahora pasamos al nodo V2. Primero determinamos las corrientes que salen. Primero esta corriente aquí que sale del nodo V2 sería la diferencia de potencial V2 menos 0, que sería igual a V2 entre la resistencia de 8 ohms más
esta otra corriente que sale, que sería la diferencia potencial V2 menos V1 entre la resistencia de 2 ohms. Como no hay más corrientes que salgan del nodo, lo igualamos a las corrientes que entran al nodo, que en este caso va a ser la corriente de 2 amperios. Entonces, igual que hicimos anteriormente, reducimos la fracción buscando un mínimo común, que en este caso sería 8. Multiplicamos todo por 8 y nos queda que V2 más 4V2 menos 4V1 igual a 16. Reducimos términos semejantes y nos queda de la siguiente forma: menos 4V1 más 5V2 igual a 16. Y este de aquí sería la segunda ecuación para este circuito. Ya nos quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo cual podemos utilizar cualquier método de solución de ecuaciones para encontrar el voltaje V1 y el voltaje V2, que nos deben quedar de la siguiente forma: V1 igual a menos 1.5 voltios y V2 igual a 2 voltios. Ya con esto podemos determinar la corriente I3. Como dijimos anteriormente, la corriente I3 va a ser esta misma corriente aquí, que si recordamos es su valor o su ecuación para determinarla va a ser esta ecuación que es aquí, que sería la diferencia potencial que nos daba igual a V2 entre la resistencia, que sería igual a 8 ohms, por lo cual nos queda de la siguiente forma: I3 es igual a V2 entre 8. Reemplazamos V2 con su valor, que era de 2 voltios, y nos queda que I3 es igual a 2 sobre 8. Hacemos esa división y nos queda que I3 es igual a 0,25 amperios. Y esta aquí sería la respuesta para este circuito con la fuente de 2 amperios. Ya solo nos faltaría calcular la corriente resultante utilizando los resultados de cada una de las corrientes que determinamos para cada uno de los circuitos. Nos quedaría que la corriente I es igual a I1 más I2 más I3, por lo que nos queda de la siguiente forma: I igual a I1, que era 0,5 amperios, más I2, que era menos 0,375 amperios, más I3, que era 0,25 amperios. Hacemos esta suma y nos queda que I1 es igual a 0,35 amperios, que es lo mismo que 375 miliamperios. Y este de aquí sería la respuesta para el problema del día de hoy. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.